Bienvenidos. Esto es Avanzando a lo Perfecto. Espacio realizado y patrocinado por el Centro Misionero Bethesda Villavicencio y sus pastores Héctor Andrés y Natalí de Cortés. Ni las nubes que adornan los cielos. Bendiciones, mis hermanos, bendiciones y paz en Cristo Jesús nuestro Señor. Sean bienvenidos. Qué noche tan especial, qué noche tan bonita la que Dios nos está regalando hoy. Todos los que están a través de la radio, a través de las redes sociales, que la paz de Dios siempre permanezca en ustedes, que siempre permanezcamos firmes, tomados de la mano del Señor. Amén. Que cada vez mantengamos más firmes sin fluctuar nuestra profesión de nuestra esperanza, como nos dice la palabra del Señor. Mi hermano, tome su Biblia, su libreta de apuntes, por favor, su esfero. Le pido que me acompañe a Lucas, capítulo número 22. Búsquelo, por favor, dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el 7 en adelante. El tema de esta semana, dentro de la serie Fundamentos que hemos desarrollando este año 2021, es la cena del Señor. Amén. Es importante, son cosas, por eso se llama fundamentos, ¿no? Son cosas muy básicas, pero que debemos tenerlas muy claras para que no hagamos las cosas por hacerlas. Tal vez en congregaciones como la nuestra, que por el momento y por las restricciones no estamos aún ministrando la Santa Cena presencialmente, pero sí lo estamos haciendo virtualmente para que cada uno de mis hermanos la pueda tomar en su casa, pero que aquel o aquella hermana o hermano que no ha vuelto a participar de la Santa Cena, cuando lo volvamos a hacer, que lo hagamos entendiendo mucho mejor lo que hacemos. Amén. De eso se trata esto. Son cosas muy fundamentales, pero qué bueno que podamos hallarle el mejor sentido a lo que hacemos. A todo, sí, cosas básicas como la oración, cosas básicas como el ayuno, como el congregarnos, como hablábamos la semana pasada, como la fe. Todos estos temas son muy importantes. Así que, la cena del Señor. Lucas 22:7. Lea conmigo, por favor, acompáñame y leamos del versículo 7 en adelante. Dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Dejémoslo hasta ahí nada más. La cena del Señor. Nos introducimos en este tema
con estos versículos, aunque aún no hemos llegado a la parte de la cena del Señor. Pero es muy importante comprender varias cosas. Primero, comprender que nuestro Señor Jesucristo no vivió en la gracia. Él estableció la gracia, ¿sí? Él es el autor y el consumador de la fe. El autor de, dice la palabra. Él la vivió, Él la estableció. Él estableció el reino de Dios en esta tierra, mas vivió teniendo que cumplir la ley y mostrándonos el sentido verdadero, real de la ley. Eso hizo el Señor. Así que lo que nos relata los evangelios, la vida de nuestro Señor Jesucristo, todavía era la ley, todavía era, podríamos decirlo de esta manera, todavía era Antiguo Testamento. Jesús vivió en la ley, Jesús cumplió la ley. Lo hemos podido estudiar, lo hemos podido leer en Mateo, en el Sermón del Monte, como el Señor les dice: yo no he venido para abrogar la ley. Mateo 5, versículos 17, más o menos. Yo no he venido para abrogar la ley. Yo no he venido para anularla, yo he venido para cumplir, dijo mi Señor Jesucristo. Y definitivamente Él la cumplió. Sí, señores, Él cumplió la ley. Algunos dirán, pero no puede ser, porque Jesús infringió el día de reposo. No, Él enseñó y explicó muy bien. Y le dijo a la gente, y le explicó, y le dio el sentido. El día de reposo fue hecho a causa del hombre, no el hombre a causa del día de reposo. El día de reposo es lícito hacer bien o hacer mal. Para que sepáis que el Hijo del Hombre es aún Señor del día de reposo, sanó a un enfermo, al de la mano seca, lo sanó en día de reposo. Pero cumplió la esencia de la ley. Él nos mostró el camino, nos mostró cómo era que se hacía. El pueblo de Israel no lo entendió, los judíos, su pueblo, el pueblo de Dios, no lo entendieron. Pensaron que simplemente eran cómplices de Dios, etcétera. La ley les fue gravosa, pero mi Señor Jesucristo vino, vivió la ley, le dio el verdadero sentido y estableció el reino de Dios. Eso es. Entonces, entendiendo que mi Señor Jesucristo tuvo que cumplir toda justicia, viviendo aún en la ley de los judíos, en la ley de Moisés, pero dándole el sentido, o mejor, dándole el sentido correcto a la ley que los judíos tenían. Entonces podemos entender que en este momento el Señor Jesucristo todavía no estaba hablando de la cena, de la última cena, de la cena del Señor. Todavía no. Él estaba hablando del día de los panes sin levadura, donde se celebraba la Pascua, ¿sí? Una celebración, un mandamiento de Dios. Podríamos decir que fue la primera celebración ordenada de parte de Dios para el pueblo de Israel, la Pascua. ¿Qué era la Pascua? La Pascua se celebraba matando un cordero, degollándolo. Ahora lo miramos. Y comiendo panes sin levadura. ¿Por qué se celebraba la Pascua? ¿Por qué se instituyó la Pascua? Se instituyó a partir del día en que nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso, libró a su pueblo, aún viviendo en medio de Egipto, de la mortandad de los primogénitos, ¿sí? Eso es. A partir de ahí el Señor les enseñó y les dijo lo que tenían que hacer. Les explicó muy bien todo lo que tenían que hacer, celebrar la Pascua, cómo tenían que hacer con el cordero, cómo tenían que untar la sangre de aquel cordero en los dinteles de la puerta, para que el ángel que mataba a los primogénitos en esa plaga de Egipto, entonces pasara de largo y no destruyera. No hubiera mortandad al interior de esa casa del pueblo de Dios. Y estaban aún viviendo en medio de los egipcios,
pero lo único que hacía que el ángel de la muerte no entrara a los hogares del pueblo de Dios era la sangre como señal en los dinteles de las puertas de sus casas. Entonces, a partir de ahí se estableció la Pascua y, le repito, fue la primera celebración ordenada por Dios que la tenían que hacer. Y usted lo puede ver como documentándonos, lo podemos ver en Deuteronomio, capítulo número 16, versículo 1. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Imagínense, de Egipto te sacó el Señor. Y es lo que el Señor estaba deseando que el pueblo de Israel recordara cuando el Señor los sacó de Egipto. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere, para que habite allí su nombre. Dice el versículo 3, no comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Y de la carne que la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere, para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido. Y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. Bueno, de ahí para allá nos sigue el Señor dándoles instrucciones. Y si usted quiere tenerlo allí también para que lo apunte, en Éxodo capítulo 12, versículo 1 también están las instrucciones de la Pascua. Entonces, ese era el propósito de la Pascua. El propósito de la Pascua era recordar cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, para que ellos se acordaran que Dios los sacó de Egipto con mano fuerte. Ese era el objetivo, ese era. ¿Cómo tenían que hacerlo? Las instrucciones estaban allí. Tenían que comer panes sin levadura. La levadura representa corrupción, la levadura representa pecado, ¿sí? Pero el Señor estaba tipificando en el pan sin levadura, estaba tipificando la aflicción, estaba tipificando, la santidad, la no contaminación que Dios siempre ha querido con su pueblo. El Señor, mire, por toda la historia del pueblo de Israel, les dijo y les insistió: no aprenderás de los pueblos paganos por donde paséis. No harán ustedes así como ellos. No, ustedes tienen que hacer diferente. No aprenderán a consultar a los adivinos. No aprenderán a los muertos, a mirar las estrellas. No aprenderás a ser como ellos. Y siempre el Señor les advertía eso. ¿Por qué? Porque los quería santos, los quería puros, sin contaminación, sin levadura. Entonces los panes sin levadura representan, como dice la palabra de Dios en estos versículos, representan la aflicción que el pueblo de Israel sufrió durante el tiempo de Egipto. Y saliendo de Egipto, como dice la palabra, salieron a prisa, los egipcios persiguiéndolos, pero luego vieron la mano de Dios. Entonces, pureza es lo que el Señor quiere representar allí a través de estos panes sin levadura. El cordero, vamos a Éxodo, que en Éxodo nos da más detalles del cordero. Éxodo capítulo número 12, dice la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, ahí fue cuando se constituyó la Pascua, ¿sí? Lo que hablábamos hace un momento. Este mes os será principio de los meses.
Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel en tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Dejémoslo hasta ahí. Aquí vemos muchas tipologías, ¿verdad? Vemos mucha tipología. Dan las instrucciones precisas. Me gusta muchísimo, y se lo hablaba creo que la semana pasada. Me gusta mucho cómo el Señor nos da como instrucciones. Cómo le dice al pueblo de Israel: mire, la gente tiene una manera de ver los días. La gente tiene una cronología. Pero ustedes la van a tener así. Para ustedes, este va a ser principio de los meses. Imagínense. Este va a ser el principio de los meses, el primero de los meses del año. A partir de aquí va a empezar su año. ¿Y por qué iba a empezar a partir de ahí? Porque era el momento en que el Señor, con mano fuerte, innegablemente iba a sacarlos de la esclavitud de Egipto. Era el momento en que Dios iba a mostrar su poder de una manera impresionante, de una manera irresistible para Faraón, y por fin iba a liberar, iban a quedar libres el pueblo de Israel de la mano esclavizadora de Egipto. Ese glorioso día fue el que el Señor dijo: a partir de hoy será vuestro año. A partir de hoy será principio de los meses, porque lo más importante en nuestras vidas es el momento y el día en que Cristo Jesús nuestro Señor, quien es tipología del cordero que había que inmolar, del cordero que se sacrificaba por el perdón de los pecados, Cristo Jesús nuestro Señor nos salvó, nos libertó, nos dio vida nueva. Ese día es el más importante para usted y para mí, debería serlo. Porque ese día nos cambió la vida. Porque ese día, hermano, de verdad pasó algo tremendo. Así que no te preocupes, por favor. Preocupemos, por favor, por estar siguiendo la corriente del mundo. Para nosotros es otra cosa. Para nosotros hay algo diferente. El Señor para nosotros nos tiene instrucciones diferentes. Al pueblo de Israel, sin importar la cronología de Egipto donde habitaban hace tiempo atrás, no, sin importar eso, les dio instrucciones a ellos precisas. A partir de hoy, el día en el que yo los liberé, el día en el que yo manifesté mi poder y los liberé de la esclavitud, ese será principio de los años, principio de los meses. Entonces, le repito, iglesia del Señor, no nos preocupemos por estar celebrando lo de otros. No, celebremos lo nuestro. Celebremos lo de Dios y yo. Eso sí, celebrémoslo. Eso sí, mejor dicho, démosle gloria, démosle importancia. El día que el Señor nos salvó, el día que el Señor nos rescató, nos liberó,
de la esclavitud, el día que entendimos, el día que nos predicaron la palabra, entendimos y nos rendimos a Jesús. Y a partir de ese día decidimos hacer un alto en nuestro camino y ponerle atención a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Ese día sí es maravilloso. Ese día es la ruptura, es el día especial para nosotros. Así se lo dijo el Señor al pueblo de Israel. Y les da instrucciones en el día 10. Van a hacer esto, van a tomar el cordero, tenía que ser así, así. Y lo hacían. Y el propósito de la Pascua, que Pascua quiere decir festividad, o sea, la palabra Pascua en el hebreo original quiere decir excepción, quiere decir festival. Festival o víctima quiere decir Pascua, ¿sí? La palabra Pascua. Y quiere decir eso porque se sacrificaba un cordero. Se sacrificaba un cordero para que el pueblo de Israel, recordando que Dios libró al pueblo de Israel de Egipto. Y fue con mano fuerte, mano poderosa. Ese era el objetivo de la Pascua. Y volviendo a Lucas, donde iniciamos, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo estaba comiendo la Pascua, mandó a preparar la Pascua. Era el momento, era el día, dice el 7, que llegó el día de los panes sin levadura. O sea, llegó el momento donde los judíos celebraban la Pascua y mi Señor Jesucristo celebró la Pascua. Y fue y mandó a sus discípulos y les dijo, vayan y preparen todo como debe ser y comamos la Pascua. Porque es necesario que Jesús cumpliera toda justicia. Le repito, Jesús cumplió la ley, vivió la ley. Y finalmente en estos tiempos la comió, ¿sí? Y la mandó con las instrucciones precisas a que la preparara. Un poquito más de aquello del Antiguo Testamento, de aquello de la ley, porque el Señor hizo y cumplió toda justicia, pero en Él fueron cumplidas todas las leyes ceremoniales que el pueblo de Israel hacía. Era sombra de mi Señor Jesucristo, ¿sí? Era sombra de todo lo que mi Señor Jesucristo representa hoy en día para usted y para mí. Todos esas figuras, todas esas cosas simbólicas que hacía el pueblo de Israel, todos esos rituales, entonces se basan en Cristo Jesús. Apuntaban a Cristo, apuntaban a la semejanza de mi Señor Jesucristo, del Mesías, del Salvador. Y ya con Cristo, ya Cristo aquí en la tierra, entonces, pero hasta ahí estableció eso y estableció un nuevo pacto. Así que se tiene que tener en cuenta, las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento fueron cumplidas con Jesús, fueron cumplidas por Jesús, y con Jesús tomaron todo el sentido por el cual habían sido establecidas. Así que ya no es necesario celebrar ninguna de las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, ni para los judíos que crean en Cristo, ni para usted y para mí que no somos judíos, pero que creemos en Cristo Jesús. Le repito, ¿por qué? ¿Por qué no hay que celebrar la fiesta de los tabernáculos? ¿Por qué no hay que celebrar la Pascua? ¿Por qué no hay que guardar festividades de los panes y levadura, luna nueva, día de reposo? ¿Por qué? Porque todo eso era tipología de Jesucristo el Salvador, de lo que Cristo quería hacer en nuestras vidas, purificarnos, lavarnos, que pensáramos en Él, que nos acordáramos de el día en que Él nos rescató. Todo eso es sombra, pero ya en Cristo, usted y yo que estamos en Cristo Jesús, hermano, eso no es necesario, porque ahora vivimos la esencia de toda esa simbología. En Cristo vivimos todo lo que el Señor quería que el pueblo de Israel entendiera a través de todo ese simbolismo, amén, de todas esas ceremonias y de todas esas cosas. En Cristo estamos completos. Colosenses 2:10 lo dice: y vosotros estáis completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y de toda potestad.
Gracias por estar en sintonía. En el Centro Misionero Bethesda Villavicencio estamos cumpliendo el propósito de Dios.